Sí, mis queridos amigos, nuestro segundo invitado, William Aulestia, presidente de la Asociación de Pacientes Transplantados. Bienvenido. Muchas gracias, mi estimado licenciado Salazar. Aquí estamos saludando a todos los radioescuchas y aquí estamos atentos a cualquier inquietud. Claro que sí, a los youtubevidentes, a la gente que está en internet, que está observando y que creo yo que son temas que no pueden dejarse pasar, que a veces, mi querido licenciado, a veces o muchas veces la coyuntura hace que las cosas como esta se opaquen. Y no debería ser así, ¿no? Siempre hacemos un mea culpa y yo agradezco mucho cuando la gente tiene la potestad de, oye Nelson, mira, este tema es importante, ¿por qué no se habla de este tema? Y usted como presidente de la Asociación de Pacientes Transplantados, háblenos precisamente sobre la realidad que viven hoy los pacientes en este tema. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. Ciertamente hoy en la actualidad el sistema de salud pública y también de la cadena del IES están atravesando por una situación bastante complicada. Desafortunadamente, las autoridades, a pesar de tener una declaratoria de emergencia en el sistema de salud, aún los pacientes seguimos esperando por nuestras medicinas. Estoy hablando de todas las organizaciones, más de 35, mi estimado Nelson, 35 organizaciones de las enfermedades raras, huérfanas, crónicas, oncológicas y trasplantados. Cada patología, hoy por hoy, estamos atravesando un vía crucis para poder obtener una cita médica, medicamentos de calidad, atención prioritaria como debe de ser. Y bueno, esa ha sido la sintomatología durante estos últimos años, mi estimado Nelson. Terrible, mi querido amigo, es impresionante. Se supone que luego de haber pasado el paro de los 18 días, al menos se esperaba tener una respuesta más rápida y clara y concreta, pero lo que nos está contando usted es la triste realidad. Ya vamos, creo que una semana o 2 semanas de lo que paralizó el país y de lo que se paró también las manifestaciones. Sin embargo, no han tenido respuesta. Eso me parece preocupante, William. ¿Por qué no hay respuestas? Luego de esto, ¿han tenido algún acercamiento? ¿Alguien les ha dicho, vengan? ¿Alguien les ha dicho, acérquense a las mesas, por ejemplo? Bueno, a través de nuestros líderes, en la cabeza del doctor Paulo Gárate como presidente de la Alianza Nacional por la Salud y también bajo la coordinación nacional del doctor Gustavo Dávila, hemos realizado varios acercamientos con diferentes autoridades. Desafortunadamente, los mandos medios, mi estimado Nelson, lo que hacen es complicar el tema, dilatan la situación por el mismo enfoque burocrático que le dan al tema, cuando no entienden que la salud debe ser una prioridad. Claro. Nosotros estamos realmente entre la vida y la muerte con este tipo de situaciones y lamentablemente todo se queda en mandos medios y no hay una autoridad que tome una decisión. Por eso, uno de los puntos que estamos exigiendo como Alianza Nacional por la Salud es ser recibidos en el Pleno por el presidente de la República, a fin de que escuche la voz directa del paciente. ¿Por qué? Porque desafortunadamente las autoridades anteriores, hablo específicamente de la exministra, la doctora Jimena Garzón, desafortunadamente durante 2 años nosotros como ASOEPAT, Asociación Ecuatoriana de Pacientes Transplantados, solicitamos una entrevista, la cual nunca se dio. Eso implica la urgencia, eso implica la importancia que le están dando al paciente vulnerable. Insisto, Nelson, no estoy hablando solamente de ASOEPAD, estoy hablando que hay más de 35 organizaciones de diferentes patologías que sufrimos por lo mismo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no le dan la importancia al tema de salud cuando es un tema amparado en la Constitución? Es un pleno derecho que nos asiste a todos los ciudadanos ecuatorianos y vemos que desafortunadamente a la parte política es lo que menos me interesa. Claro, y es la parte más sensible. Yo siempre digo, incluso lo he dicho muchas veces, que si el gobierno central se preocupara de brindarle calidad de salud, calidad de servicios públicos, educación, seguridad,
hasta se le puede perdonar cualquier cosa al gobierno. O sea, un gobierno no está exento de tener problemas, pero ¿cómo reacciona un paciente, William? ¿Cómo pasa un padre de familia que necesita el trasplante, que necesita la medicina, y que encima de eso un gobierno no los atiende y que encima de eso vengan problemas políticos? O sea, jamás de los jamases van a tener el respaldo que tienen. Usted decía que han pedido, imagínense qué triste, están pidiendo que los reciba el presidente. ¿Qué les han dicho? ¿Les han dado alguna fecha para que Lasso los pueda escuchar? Para que Lasso tenga no sé, la molestia, parece que para el gobierno, de escucharlos, ¿no? Bueno, es importante destacar, Nelson, que la segunda autoridad más importante en el país, el señor vicepresidente, es médico. Y desafortunadamente tampoco hemos visto un accionar activo para solventar y solucionar los problemas. Ciertamente, el doctor Borrero, en su calidad de médico, debería ser de alguna manera consciente y respetuoso de su juramento hipocrático, que juró salvar y solventar todas las vidas de los ciudadanos, de todos sus pacientes. Desafortunadamente siguen viviendo de glorias pasadas, como decimos nosotros, porque ciertamente el tema de la vacunación fue un éxito y les felicitamos, claro, y de hecho reconocemos esa buena gestión. Pero a nombre de la vacunación se han olvidado del resto de patologías. Por eso hay pacientes hospitalizados, hay pacientes al borde de la muerte, hay pacientes que están privilegiando, a ver, ¿qué hago? ¿Pago el aporte mensual al IES o compro directamente los medicamentos que no me da el Estado? Entonces, en ese sentido, mi estimado Nelson, a través de este medio, hacemos un llamado muy respetuoso a todas las autoridades, en este caso directamente al presidente señor Guillermo Lasso. Hay vidas que están en juego. Un país productivo debe ser un país saludable, claro, y nosotros nos estamos muriendo, mi estimado Nelson. Claro. Ya no es un tema urgente, es un tema prioritario. Hay, claro, que darle la prioridad que el tema necesita. Y no solamente eso, sino que todo parte de la salud, pues, William. La salud emocional, la salud del cuerpo, hasta para trabajar, para crear, para gobernar, para todo. Usted mencionaba el tema del vicepresidente de la República y acá justamente tomaba algunos apuntes que revisaba de usted y decía que no ha cumplido su palabra, no está activando lo que empezó el vicepresidente de estos recorridos. Usted recordará que empezó a caminar, que me pareció muy bien, que me pareció excelente, cuando el vicepresidente dice, bueno, me ha encargado la salud, voy a recorrer, y empezó a haber molestias, falencias, chévere, pero quedó, mi querido licenciado, quedó en la foto, quedó en el video, porque no se cumple ahora mismo con un proceso de adquisición de medicinas que no lo hay, con un proceso de externalización que tiene críticas, lo que sea, pero ni siquiera lo lanzan para saber si funciona, porque de pronto puede funcionar, de pronto no puede funcionar, pero no se atreven. ¿Qué pasa, licenciado? ¿Qué pasa? ¿Hay miedo? De pronto ustedes que están de ese lado, ¿creen y sienten que el gobierno tiene terror de comprar medicinas? Bueno, el tema va mucho más allá, mi estimado Nelson. Usted perfectamente recuerda aquella escena y recuerdo textualmente las palabras del señor vicepresidente, que decía que salía del hospital Carlos Andrade Marín, donde yo me hago atender y muchos compañeros nuestros, decía que salía con el alma desgarrada al ver que todos los pacientes debían acudir a farmacias externas a comprar sus medicamentos. Como usted bien lo dijo, nos quedamos solamente en el diagnóstico, en la visita, en la foto, en la situación ahí llamando la atención de los medios de comunicación, pero en la realidad no hay nada. No tenemos medicamentos, no hay insumos médicos. Yo estuve internado en urgencias el 15 de junio y para no ser tan ahondante en este tema, nos mandaron a comprar inclusive los frascos para recoger una muestra de orina. Usted se imaginará que no hay gasas, no hay guantes, no hay medicina. Ahí le tienen al paciente prácticamente 1 o 2 días y luego le dicen, ¿sabe qué? Váyase a su casa porque acá se va a contagiar de COVID y en el peor de los casos no le podemos atender con medicación. Entonces, mi estimado Nelson, cuando uno ve esa realidad y se han llenado prácticamente la boca, perdone la expresión, en decir que ya se activa el programa de externalización para el tema de adquisición de medicamentos. ¿Hasta cuándo esperamos? Claro. ¿Hasta cuándo? Ya tenemos más de 23 días, 24 días, 25 días de haber sido declarada la emergencia sanitaria. ¿Y dónde están? ¿Dónde están los recursos?
¿Por qué se quedan en los mandos medios la toma de decisiones cuando debería ser inmediata la adquisición de medicamentos? Cuando se declaró la primera emergencia, adquirieron el 30% del 100% del requerimiento, Nelson. Y en este momento, específicamente hablo del Carlos Andrade Marín, me atrevo a decir que no tienen ni siquiera el 20% del abastecimiento. Entonces, no solamente somos los pacientes que tenemos alguna vulnerabilidad patológica extrema, hablo de cualquier mortal que llega a la farmacia y pide un paracetamol y es más, no hay ni siquiera eso. Chúpica. Ya ese es el colmo, ¿no? Yo recuerdo la campaña del presidente Guillermo Lasso que criticaba mucho la gestión de Correa. Está muy bien porque de todas maneras estaban en campaña y se confrontan, ¿no? Y siempre la parte del candidato tiene cierta ventaja porque el candidato puede ofrecer, ¿no? Y cuando ya llegan al poder le toca cumplir. Y decía solo paracetamol, 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 pero ahora está la cosa más jodida porque no hay ni siquiera paracetamol. Entonces es un nivel extremo a lo que se está llegando. Licenciado, háblenos un poco sobre la realidad del proceso que tiene que vivir una persona para lograr un trasplante en este país. Perfecto, mi estimado Nelson, muy buena la pregunta. En el caso particular, yo soy un paciente de trasplante hepático debido a una cirrosis hepática no alcohólica. Okay. Eso es importante mencionar. Lo otro que mencionan los médicos es de que existen más de 20, 25 situaciones que pueden desencadenar en una cirrosis hepática. Yeah. En ese sentido, tiene que ver con la ingesta excesiva de medicamentos, una mala alimentación, sedentarismo, ya cuestiones químicas, orgánicas, patológicas, hereditarias, genéticas, como usted lo quiera llamar. Okay. En el caso particular, desafortunadamente en mi familia, de 5 hermanos de padre y madre, mi segunda hermana mayor, que es médico, es una ginecobstetra, también tuvo el mismo diagnóstico que yo, es mi compañera trasplantada, con un mes de diferencia. En ese sentido, afortunadamente, nosotros no entramos a una lista de espera, porque como bien lo cataloga el INDOD, nosotros éramos pacientes código cero. Código cero significa, mi estimado Nelson, o nos sometemos a un proceso de trasplante o simplemente morimos. Wow. En ese sentido, la reflexión que queremos hacer es llegar a todos las personas que nos están viendo, nos están escuchando, ¿no es cierto? Es el hecho de que para qué invirtió el Estado, independientemente del gobierno de turno, aproximadamente $100,000 en cada trasplante. Solo hepáticos debemos ser alrededor de 150, 180, quizá 200, quizá un poco más a nivel nacional, ¿ok? Cuando ese dinero invertido en nosotros nos están dejando morir por la falta de medicamentos. Es algo extremadamente torpe, perdón de la expresión, y varios de los compañeros, sobre todo pacientes pediátricos, deben salir al exterior. Vayamos a Colombia nomás, donde un trasplante similar al nuestro vale aproximadamente $250,000 y un poco más, yéndonos a Europa, a Italia, España, etc. Entonces, la reflexión final sobre este tema de cómo pasa el paciente trasplantado, hay que tomar en cuenta que no es que una persona trasplantada inmediatamente se integra al mundo laboral, ¿no es cierto? Hay complicaciones para que las empresas puedan contratar un paciente que todo el tiempo va a requerir permiso médico por su misma circunstancia médica, ¿no es cierto? Entonces, encima más de que el paciente esté enfermo por su propia patología, tiene que sufrir esta lamentable situación de la falta de respeto e importancia al tema de salud. Y tenemos que seguir haciendo plantones, tenemos que seguir haciendo ruedas de prensa. De hecho, aprovecho su espacio, mi estimado licenciado Salazar, dígale, para invitar el día de mañana, 8:30, vamos a estar en la catedral haciendo una acción de gracias, esperando que la iglesia, que ha permanecido muda, sorda, muda y ciega todo este tiempo, en no pronunciarse a favor de la salud. Nosotros hemos tenido que acceder a la asamblea para que podamos ser escuchados, pero tampoco pasa nada. La gente está interesada en otras situaciones que en el tema de salud, cuando la salud debería ser lo más importante. Así que invitamos el día de mañana a todos los pacientes, a todos los familiares, a toda la ciudadanía que se junte a este llamado, a esta súplica por medicamentos y atención prioritaria para todos los pacientes con enfermedades vulnerables.
Licenciado, y usted decía un dato interesante, ¿no? Porque imagínense el monto que le cuesta al país, que no es despreciable, porque es la vida de una persona el invertir en un trasplante. Me parece que se debe hacer, que el gobierno debe acuñar el proyecto, que no debe dejar pasar este tipo de cosas. Pero usted lo decía muy cierto, ¿de qué sirve que de pronto se gaste tantos millones o tantos cientos de miles si luego la medicina que te va a ayudar a sostener esta operación no la vas a tener y va a resultar innecesario? Yo creo que parece que se visualiza el momento, pero luego no se está visualizando el resto de la situación. Correcto, correcto. Hay que tomar en cuenta, mi estimado Nelson, de que hay estudios médicos que se requiere por norma del mismo ARSA como ente regulador de la salud, donde se exigen estudios de compatibilidad, de biodisponibilidad, para que ciertas moléculas de los medicamentos cumplan con su función. Pero hoy por hoy, en el caso particular, yo consumo tacrolimus. Es un medicamento inmunosupresor que impide que haya un rechazo del órgano trasplantado. En este caso, las autoridades deciden privilegiar el tema del precio por sobre la calidad y los resultados terapéuticos. Es increíble. Es increíble. Entonces, o sea, comprar medicinas más económicas que no van a tener el mismo efecto en usted, por ejemplo. Correcto. Vamos a poner un ejemplo. Compañeros que se han trasplantado en España toman el medicamento original, la molécula original, que se llama el Prograf. ¿Ok? Este medicamento toman uno solo durante todo el día. En el caso nuestro, hay compañeros que toman hasta 8 en la mañana y 8 miligramos en la noche. 16 medicamentos en total, una sola pastilla. Entonces, imagínese usted la diferencia de tomar uno a 16. Entonces, no solamente conlleva una desafortunada enfermedad secundaria o efectos secundarios, porque la ingesta excesiva de medicamentos finalmente termina fulminando el hígado, el riñón, el páncreas y complementa afectando otros órganos adicionales. Entonces, en el caso particular de los pacientes trasplantados, aparte del tema hepático, también podemos desarrollar en el transcurso del trasplante enfermedades como la diabetes, como la hipertensión, como la tiroides. Entonces, si no estamos siendo atendidos en la prioridad de los medicamentos inmunosupresores, imagínese usted después con lo que conlleva, como usted decía, efectos secundarios a futuro. Entonces, no nos quedemos visualizando solamente el problema en este momento. Hay que mirar un poco más allá. Debemos agilizar los procesos de compra en el CERCO, un ente regulador burocrático que frena todos los procesos. Nosotros seguimos esperando una compra grande que lo llaman las autoridades del Hospital Carlos Andrade Marín. Esta compra viene esperándose desde octubre del 2021. Ya estamos medio año del 2022 y no llega. ¿Pero qué les dicen? ¿Qué justificación? Porque créanlo que yo a veces tal vez peco de, no sé, de ignorante, puede ser. Pero yo digo, si se supone que están en el poder, si se supone que llegan a la presidencia para hacer lo posible, porque ese es el arte de la política, ¿por qué siempre hay excusas? Ese es lo lamentable, mi querido Nelson. Siempre nos ponen al viceministro, que el ministro, que el director provincial, que ya le van a atender, que espere nomás, siga participando. Eso no es así. El señor presidente tiene toda la autoridad. Claro. Aparte del decreto de declaratoria de emergencia, él debería asignar inmediatamente a través del Ministerio de Economía y Finanzas la asignación presupuestaria para la adquisición inmediata de cada patología. Ellos tienen los estudios, mi estimado Nelson. Nosotros nos hemos cansado de hacerles llegar a través de la Alianza Nacional por la Salud los listados de los medicamentos prioritarios por patología. Ya eso es bastante. Claro que sí. ¿Por qué no se delega a las personas responsables para que se haga la adquisición inmediata? Todos dan la misma respuesta. Estamos trabajando. Pero si estuvieran trabajando, habría resultados. Claro. No habría queja de todos los sectores de la salud. Y tome en cuenta usted, mi estimado Nelson, que no solamente es a nivel de pacientes. Usted recordará que ya médicos del Carlos Andrade Marín hicieron un plantón de los mandiles blancos. Usted recordará. Sí. ¿Y qué fue lo que pasó? Inmediatamente a través de Kipux, que es un sistema de información de comunicación interna, les dijeron que si salían otra vez, iban a ser despedidos. Entonces, el médico no puede recetar más que lo que hay. El médico debe atender 20 minutos por reloj a cada paciente.
Llega, le dicen cómo está, cómo se siente, que le vaya bonito, aquí está la receta, vaya a la farmacia, no hay. Y es el cuento de toda la vida, mi estimado Nelson. Hay un desgaste emocional, hay un desgaste psicológico, hay un desgaste físico. Consecuentemente, nos afecta más en la salud. Claro que sí, terrible, terrible. Ojalá que esto vaya cambiando. Usted mencionaba, mi querido licenciado, en algunos reportes que estuve revisando, que si esto no se da, irán ustedes a medidas más extremas. ¿Cuáles son esas medidas, licenciado, que ya la asociación o el grupo está pensando realizar si es que el gobierno por enésima vez no los escucha, ¿no? Desafortunadamente, mi querido Nelson, hay momentos en la vida en que uno también tiene su límite y llega a colmar la paciencia. Llega un momento en que el discurso diplomático llega a su máxima. En ese sentido, nosotros como Alianza Nacional por la Salud, al no tener una respuesta favorable de la presidencia, ya no de los entes y los mandos medios, deberemos estar obligados a tomar medidas más drásticas. ¿Acaso quieren muertos en las calles? ¿Acaso quieren desangres públicos? ¿Acaso quieren una huelga de hambre? O peor aún, llegar a un paro, obviamente no con el tema de violencia que se dio este último paro, pero ciertamente el sector indígena también dentro de los puntos que requería atención emergente del gobierno era el tema de salud. Sí, claro que sí. Así que de una u otra manera fuimos apoyados en ese sentido. Pero Claro hoy sí. por hoy, como le decía Nelson, estamos apelando a que en este caso el arzobispado, la confederación, digamos, de religiosos del Ecuador, en este caso la Iglesia del Ecuador, se sume a nuestra solicitud de atención prioritaria. No es posible que sigamos padeciendo por más tiempo y la gente siga siendo internada en el hospital y no tengamos resultados ni siquiera en el tema de atención prioritaria, medicamentos, insumos, reactivos. No hay absolutamente nada, mi estimado Nelson. Eso es terrible. Qué desgracia, de verdad que es una situación, ojalá que esto pues se repercuta, que se reproduzca y que le llegue a los principales, a la gente que puede solucionar, y yo voy a seguir molestando e insistiendo, porque hay personas que se resienten porque se le exige al gobierno, pero ¿por qué se van a resentir si para eso está el gobierno? Si no querían que se les moleste, váyanse, dejen el puesto, cedan a otro, pero el que viene tendrá que asumir la responsabilidad de responder, no porque cambian o porque está más guapo, que es simpático, no, esto es de respuesta a la ciudadanía. Licenciado William Aulestia, muchísimas gracias siempre por estar con nosotros. Sus palabras para despedirnos. Bueno, nuevamente insistir en la invitación, la misa por falta de medicinas, invitamos a todos los pacientes, familiares, profesionales de la salud, ciudadanía en general, a la Catedral de Quito, el día de mañana, 8:30, por favor, si fuera posible, vestidos de negro, de alguna manera, simbolizando el tema de luto que estamos atravesando todos los pacientes vulnerables, aliados obviamente a ANS como Alianza Nacional por la Salud. A usted, mi estimado Nelson, muchísimas gracias por el espacio, gracias por la oportunidad. Ojalá este tipo de segmento sirva para que llegue a oídos del señor presidente y seamos atendidos a la mayor brevedad posible. La salud está en terapia intensiva, no dejamos que muera. Ok, muchas gracias, licenciado, nos vemos hasta la próxima. Chau, chau. Un placer. Bien, mis queridos amigos, ahí estuvo nuestro segundo invitado de la mañana del día de hoy. Me voy a quedar con el tema de que decía nuestro amigo, ojalá que esto sirva. Bueno, le cuento que sí sirve mucho porque al menos logramos esa resonancia. Estoy muy seguro que esto va a poder compartirse, que el gobierno central, el principal, lo escuche, que es lo que generalmente se está buscando, para que tenga una respuesta inmediata y directa, porque insisto y seguiré insistiendo y molestando. Quienes tienen que dar la respuesta directa es el gobierno central. Son quien tienen el poder, quien tiene el mango, quien por algo pelean, por algo luchan. Siempre estará el tema de prometer, pero la gente cuando ya los ve sentados dicen, ok, prometiste tanto, peleaste tanto, exigiste tanto, recorriste tanto, y ahora resulta que no puedes. No hay lógica. El poder en la Constitución, dice la banda, el poder absoluto, el poder que no es que van a hacer lo que les da la gana, pero les da la potestad para trabajar.
siempre existirán problemas. Lamentablemente el gobierno de turno se concentra mucho en los problemas políticos, en el qué dirán, en el Twitter, en satisfacer el odio de 3 o 4 personas y se olvida de la gran mayoría de gente que sufre principalmente por la falta de medicinas y la atención pública. Siempre lo voy a decir y ojalá que algún otro presidente, no sé si Lasso, no sé si luego del ABC que ha prometido Arosemena, cambie un poco el rumbo por el bien del país, no por el bien de él. Vea, aunque indirectamente haciendo bien las cosas repercute en la imagen como presidente. Imagínense qué horrible y qué feo es salir de un mandato mal visto, ¿no? Sino qué chévere y qué bonito es ser o salir de un mandato bien visto. Insisto, problemas siempre van a existir, nunca se van a zafar, siempre van a ser, pero cuando un gobernante hace de trabajar por las grandes mayorías en temas básicos como salud, educación y seguridad, todo puede sostenerse, todo puede aguantarse. Eso es lo que pasa con actores políticos que han pasado por el gobierno central.